Muy bien. Bueno, reticulocitos estrés, fíjese, aquí está viendo un eritroblasto expulsando el núcleo. Esto es parte de una filmación que ya no me da tiempo de mostrárselas, pero tenemos todo esto filmado. Y aquí ya perdió el núcleo y es el reticulocito. Fíjese cómo se mueven. Y cuando uno los ve en el frotis, se ven así. Claro que no se ven moviéndose porque ya están secos. Se espantaría uno mucho si se movieran. Pero si usted los ve en contraste de fases, los ve moviéndose. Muy interesante. Fíjese. Bueno. Así que estas células que estamos viendo aquí y que en el aparato las vemos muy bien, son el equivalente de estas células que llamamos reticulocitos de estrés, los de mediana y de alta fluorescencia. Es importante no nomás ver los puntitos, sino ver su correlato con las cosas que estamos acostumbrados a ver en el microscopio. Y entonces a todo el mundo, incluso a mis amigos de MINRE, les queda más claro que son estos reticulocitos, que es parte de la idea. Miren, ahí está el reticulocito en vivo filmado. Estos puntitos que ven ahí son mitocondrias, porque estas células todavía tienen mitocondrias en donde están sintetizando grupo M y produciendo energía. Y les recuerdo que además el aparato me permite ver eritroblastos como estos que están aquí. Así que me da una idea muy clara de qué es lo que tengo que buscar y qué es lo que tengo que ver. No hace todo, no me hace la electroforesis, no me permite ver el frotis, pero obviamente me da una ayuda inestimable para poder después hacer todo lo que tengo que hacer, electroforesis y cualquier otra cosa. Sí, hagan preguntas cuando quieran, ¿eh? Esto no es una conferencia, una charla entre amigos. Claro, sí, protege contra el paludismo. Aquí habría que, la pregunta que a mí me nace es decir, ¿puedo hacer retrospectiva esta cristalización en el eritrocito como una medida preventiva? Absolutamente. La anemia de células falciformes en estado heterocigoto ni siquiera la podemos considerar una enfermedad. El sujeto es asintomático, a menos que se suba una montaña sin oxígeno o empiece a bucear o se suba un avión despresurizado. El sujeto tiene hemoglobina S y si un plasmodium, cuando es muy pequeño, específicamente falciparum, que logra atravesar las rendijas de las vénulas del vaso, cuando logra atravesar por ahí, si estuviera en un eritrocito con hemoglobina S, queda atrapado. Por eso los sujetos heterocigotos, más los homocigotos, pero los heterocigotos son relativamente inmunes al paludismo. Mucha gente piensa que talasemias, hemoglobinopatías, defectos enzimáticos del eritrocito son no una enfermedad, por lo menos no en estado heterocigoto, sino una medida de protección contra la enfermedad más prevalente en el mundo, en toda la historia del mundo, que es el paludismo. 800 millones de personas con paludismo en el mundo, 80 millones con hemoglobinopatía S. Aquí la situación es preguntar si puedo detener ese proceso de cristalización de la falta de oxigenación en el eritrocito para que se genere esta célula, poder detener y volver a poder restablecer, pero como un mecanismo de una autovacuna, por ejemplo, celular, que en los casos de zonas endémicas de paludismo me puedan detener esa regeneración. No, pero al contrario, en zonas endémicas yo no quisiera evitar la cristalización. Precisamente la cristalización es lo que me defiende de eso. Sí, por supuesto, para que no haya la propagación de la parasitosis. Pero a lo que iba es, si puedo generar esto in vitro y lo pudiera hacer in vivo, de volver a regresar, o sea, una cierta cristalización moderada, porque también el hecho de tener las células falciformes, por supuesto, habría que poner en balanza qué prefiero, el paludismo o todos los efectos secundarios de la anemia falciforme. Claro, la respuesta es muy simple. En el heterocigoto no hay que hacer nada. En el homocigoto, eso que usted dice se puede hacer perfectamente bien. ¿Cómo? A estos pacientes se les da hidroxiurea y la hidroxiurea aumenta la producción de cadenas gamma y por lo tanto de hemoglobina fetal y por lo tanto disminuye la producción de hemoglobina S en el homocigoto. En el otro no, el otro es un mecanismo de defensa, no hay que evitarlo. Bueno, muy bien, jóvenes. Vamos con una segunda enfermedad, si les parece a ustedes, la trombocitopenia autoinmune, lo que la gente llama púrpura. Púrpura, queridos doctores, no es una enfermedad, es un color. La gente le llama púrpura creyendo que está hablando de una enfermedad. El nombre completo sería púrpura trombocitopénica autoinmune, por ejemplo. Pero existe la púrpura trombocitopénica trombótica o la púrpura trombocitopénica por leucemia aguda o por aplasia medular. Aquí tenemos un problema de nomenclatura, pero no me voy a meter en eso.
Trombocitopenia autoinmune, porque no siempre los pacientes tienen lesiones hemorrágicas en la piel, que es a lo que llamamos púrpura. Bueno, es un caso muy interesante. Ya sé que no van a poder ver lo que está aquí, pero esta paciente tenía 3,000 plaquetas. Una trombocitopenia muy, muy importante. Y el problema, hay dos problemas aquí. Primero, los facultativos, solo se sabe en una trombocitopenia, la trombocitopenia autoinmune. Y hay 200 causas de trombocitopenia. Pero esta, desde luego, es importante porque es más o menos común. Hay trombocitopenias, por ejemplo, la de la aplasia medular, la de la leucemia aguda, que son por falta de producción de plaquetas. Pero hay trombocitopenias, y escogí este caso porque se parece al anterior. Hay anemias de muchas causas, pero en el caso anterior vimos una anemia por exceso de destrucción de eritrocitos. Bueno, pues esta trombocitopenia autoinmune es por exceso de destrucción de plaquetas. Y hasta hace poco, no podíamos distinguir claramente una trombocitopenia por destrucción de plaquetas o por falta de producción de plaquetas. Hasta que se empezó a ver que las plaquetas inmaduras también tenían mucho RNA y también se podían distinguir con colorantes fluorescentes como plaquetas de alta fluorescencia porque tienen mucho RNA. Digamos que esas plaquetas de alta fluorescencia son el equivalente de los reticulocitos de estrés. Y esto es de la mayor importancia, porque hasta hace poco nosotros mismos en el laboratorio a veces no podíamos distinguir una trombocitopenia por falta de producción de una trombocitopenia por aumento en la destrucción. Y si ustedes ven aquí en rojo, esas que están en rojo, que están muy aumentadas, debería haber hasta 10, aquí hay 41, son plaquetas de alta fluorescencia. Quiere decir que la médula está sacando plaquetas tratando de sustituir a las que se están destruyendo y por lo tanto eso me habla de una destrucción plaquetaria. Esto es equivalente a el aumento de reticulocitos en una anemia hemolítica. Y es un dato importantísimo. Yo nunca había visto un aparato que lo midiera tan bien. Bueno, fíjense, aquí les estoy mostrando del lado izquierdo las plaquetas normales. Estas son plaquetas sin fluorescencia, son plaquetas con un poquito de fluorescencia. Y este es el caso, hay menos plaquetas, pero si usted ve, hay muchas más dispersión de estas plaquetas que llamamos de alta fluorescencia. Ahorita se las voy a mostrar por separado. ¿Y eso qué quiere decir? Que la médula está tratando de compensar las que se están destruyendo. ¿Por qué? Porque, insisto, hay muchísimas trombocitopenias que no son por destrucción plaquetaria. Incluso las que son por destrucción, algunas son autoinmunes, pero la mayoría, pero hay muchas otras que no la mayoría, pero hay muchas otras que no. Vamos a entender las plaquetas, fíjense. En este esquema, que tampoco ven, está la línea plaquetaria que parte del megacardioblasto, el megacariocito, la proplaqueta, que ahora explicaré, y la plaqueta. ¿De qué se trata esto, señores? Fíjense, estas son las células precursoras de las plaquetas. A veces veo yo que algunos profesores o libros dicen que las plaquetas no son células, que son restos de células. Bueno, restos de células tienen estas personas en la corteza cerebral, por decir tanta tontería. Se les murieron las neuronas por alguna razón. Claro que son células. Después de las neuronas, son las células más complejas del cuerpo. Son chiquitas, no tienen núcleo, no importa. Los eritrocitos tampoco tienen núcleo. Son células sumamente complejas, son células secretorias, son células en cuya superficie se puede amplificar la coagulación, son células contráctiles, son un tipo de células musculares, en fin. Bueno, la primera célula precursora de plaquetas es el megacardioblasto 1, una célula diploide, megacardioblasto 1. No se puede distinguir de ningún otro blasto medular, de los neutrofiloblastos, de los blastos de la línea eosinofílica, en fin, porque son iguales, a menos que ustedes lo marquen con anticuerpos antiglicoproteínas plaquetarias. Esta foto la tomé de una médula con leucemia megacardioblástica, la mal llamada leucemia megacardioblástica, mielosis megacardioblástica, porque marcamos estas células y tenían glicoproteínas plaquetarias. Entonces podemos decir que es un megacarioblasto. Es una célula diploide, 46 cromosomas, como la mayor parte de las células del cuerpo. Los megacariocitos replican su DNA, pero no se dividen y dan origen a esta célula que yo he llamado, como nadie más le puso nombre, se lo puse yo, megacardioblasto 2. Y el megacardioblasto 2 es una célula tetraploide, tiene 92 cromosomas. Luego se ve el núcleo más grande y la célula más grande también. De esta célula siguen células, fíjese cómo el citoplasma es basófilo y sale esta célula que es el promegacariocito, que es una célula octaploide, pero todavía con citoplasma sin gránulos. Y por último, el megacariocito, que puede ser una célula que puede tener hasta 3,000 cromosomas,
que es una célula que tiene gránulos azurófilos y que muestra pseudópodos, que ahora mostraremos más claramente, en donde los gránulos se acumulan en zonas que se llaman campos plaquetarios y después empiezan a dividir. Ven. Ahí están viendo el megacariocito y los cúmulos de gránulos que llamamos campos plaquetarios. Decimos que es un megacariocito formador de plaquetas. Y aquí pueden ver varios megacariocitos y estas son las zonas de los pseudópodos que ahorita vamos a ver, no están en la médula, sino están introducidos en los sinusoides medulares y ahí se dividen, no se fragmentan, se dividen en forma de plaquetitas. Aquí usted puede ver teñidos con anticuerpos, antiglicoproteínas plaquetarias, CD61, el megacariocito con su núcleo muy grande, y estos son los pseudópodos que en vida están introducidos en los sinusoides de la médula ósea. Aquí vamos a ver un esquema, ahí está el megacariocito, aquí los vemos en corte histológico, teñidos con anticuerpos, antiglicoproteínas, aquí también anticuerpos, antiglicoproteínas, es una tinción de Paz, que muestra las glicoproteínas, y aquí a más aumento usted puede ver el megacariocito en el espacio medular, es un vaso sanguíneo, un sinusoide medular, y ve usted los pseudópodos que están introducidos ahí y que se están dividiendo en plaquetitas. Noten otra cosa, hay macrófagos cercanos que, aunque su cuerpo está en el espacio medular, sus pseudópodos pueden entrar a la circulación. Esto va a ser un tip interesante. A más aumento vemos el megacariocito, espacio medular, pared del vaso sanguíneo, y aquí están los pseudópodos que se introducen y se dividen en forma de plaquetitas. Y a más aumento vemos los gránulos que se acumulan en forma de campos plaquetarios y después la división que da origen a las plaquetas individuales. A veces, varias plaquetas salen todavía, se desprenden de este pseudópodo todavía unidas entre sí y se llaman proplaquetas. Y cuando las vemos en el frotis generalmente les decimos plaquetas gigantes. Hay verdaderas plaquetas gigantes en ciertas enfermedades, pero muchas de las que vemos son en realidad proplaquetas, varias plaquetas que con el tiempo acabarán de separarse en varias plaquetas individuales. Y esta la vamos a estrenar aquí, un megacariocito, el vaso sanguíneo, eritrocitos, y fíjense cómo introduce un pseudópodo en la luz del vaso, y en la luz del vaso es donde se divide en forma de plaquetas. Los granulitos se empiezan a acumular, formando el centro de la futura plaqueta, y fíjense cómo se empiezan a dividir y dan origen a las plaquetas. El núcleo se queda aquí, por eso la plaqueta no tiene núcleo, que además le impediría ser parte de sus funciones. Pero son células que tienen mitocondrias, tienen mucha energía, son contráctiles, son secretorias, secretan un montón de cosas y sirven como asiento de la coagulación en ciertos momentos. Fíjese cómo el pseudópodo se está dividiendo en plaquetas individuales. Creo que esta es la primera vez en el mundo que esto se ve. Y todo el citoplasma, el megacariocito, se va a convertir eventualmente en plaquetas, solamente va a quedar el núcleo y un pequeño anillo de citoplasma. Ahí estamos viendo a otro pseudópodo que está saliendo y que va a formar plaquetas. Cuando hay anticuerpos antiplaquetas, queridos doctores, desde aquí se empiezan a pegar los anticuerpos, porque los anticuerpos están en la circulación y esto está sucediendo en la circulación. Ahorita vamos a ver la respuesta a una pregunta que durante más de 100 años la gente tuvo y que no se entendía. Ahora lo vamos a entender. Fíjense, otra vez está dando origen a las plaquetas individuales. Y así hasta que se acaba el citoplasma del megacariocito. Bueno, ¿qué pasa si tenemos... ¿cuál es el resultado? La plaqueta circulante, cuando está bien extendida, usted puede ver un citoplasma débilmente basófilo, o transparente, porque tiene muy poco RNA, lo que se tiene azul es RNA, y estos gránulos se llaman gránulos alfa, que son gránulos de secreción, contienen factores de crecimiento para fibroblastos, células musculares, células endoteliales, factor de von Willebrand y otras cosas. Además tiene mitocondria y otras cosas que solo se ven con el microscopio electrónico. Así se debe ver una plaqueta cuando está bien extendida en un frotis. Si usted la puede teñir y puede hacer un frotis como este, lo contrato en el instituto. Porque generalmente se ven como basuritas. Si ustedes ven las fotos de los libros, Jesús, María y José, son espantosas. Así se debe ver una plaqueta. ¿Sí lo ven? Con sus granulitos individuales. Claro que a veces la plaqueta no coopera y se hace bolita, y entonces no la podemos ver bien extendida, pero son plaquetas que se adhieren al vidrio, son células muy adherentes además. Fíjense en esta imagen, megacariocito, macrófago, pseudópodo, y estas cosas blancas son anticuerpos, antiplaquetas, y resulta que cuando cualquier estructura, bacteria o no, está recubierta de anticuerpos, los macrófagos que tienen receptores para la porción FC de los anticuerpos las fagocitan. Y entonces desde que está saliendo aquí,
el macrófago está fagocitando todo eso. Y es muy interesante porque los antiguos, cuando veían la médula ósea de estos pacientes, decían, tiene macrófagos, tiene megacariocitos no formadores de plaquetas, porque no les veían la formación de las plaquetas. Pues no es que no se formen, es que se destruyen a medida que están saliendo. Y entonces en una médula ósea de estos pacientes, lo que vemos son, por ejemplo, promegacariocitos, hay muchos megacarioblastos, promegacariocitos porque se incrementan para tratar de sustituir a las plaquetas. Y fíjense, ven megacariocitos, pero sin los campos plaquetarios y los pseudópodos que vimos antes. Insisto, los antiguos decían es que no forman plaquetas, no, es que sí las forman, pero como se están formando en la luz del vaso, los anticuerpos las pescan y son inmediatamente fagocitadas. Esto no lo van a leer en ningún libro, porque no está escrito todavía, porque la gente no estudia. Entonces, no se dan cuenta de que los anticuerpos pescan a los elementos del pseudópodo en el momento mismo en que está saliendo. Fíjense, son de este caso que estamos viendo precisamente. Todas las fotos son de los casos descritos, megacariocitos normales, aumentados incluso, pero sin formación de estos pseudópodos con campos plaquetarios. Bueno, sin embargo, esto no es diagnóstico de la enfermedad. En una biopsia se ven muchos megacariocitos teñidos, en este caso con anticuerpos anti-von Willebrand. Y en el frotis, ¿qué creen ustedes que vamos a ver? Si hay mucha megacariopoiesis, muchas plaquetas van a salir así, pero muchas van a ser proplaquetas, porque cuando aumenta la megacariopoiesis, se desprenden con más frecuencia segmentos que todavía tienen varias plaquetas. Y entonces los pacientes tienen pocas plaquetas, pero dentro de esas pocas hay una buena cantidad, una mayor cantidad de plaquetas gigantes. Y miren cómo se ve. Esto que están viendo aquí es equivalente a esto. Una plaqueta que no siempre se ve, pero aquí se ve muy bien con varios campos plaquetarios. No siempre se puede ver así. En otras ocasiones lo que vemos es como una plaqueta muy grande con muchos gránulos, como usted puede ver. Compárelo con otras plaquetas, ¿verdad? Entonces son trombocitopenes autoinmunes. Esta también, casi el tamaño de un glóbulo rojo. Y entonces esto es lo que a nosotros nos orienta en el frotis. Vean cómo son más azules que las otras plaquetas. Pero esto exactamente, estas proplaquetas, que a veces incluso se pueden ver fagocitadas por neutrófilos, que también tienen receptores para FC, son las que estamos viendo aquí. Fíjense, aquí estamos viendo todas las plaquetas. Aquí solo pusimos las plaquetas normales, vamos a decir, las que no tienen mucha fluorescencia. Yo no sé si las alcanzan a ver, pero aquí hay otras que están más a la derecha, y aquí hay otras que son las de alta fluorescencia. Estas son las equivalentes a las proplaquetas o plaquetas muy fluorescentes. Inmediatamente me indican que hay hiperproducción de plaquetas, y si tengo plaquetopenia, quiere decir que es una trombocitopenia por aumento de destrucción, porque la médula está respondiendo. Es como tener una anemia con aumento de reticulocitos, pienso que es hemolítica. Bueno, pues estas trombocitopenas se llaman trombolíticas. Y eso es con lo que me ayuda el aparato. Fíjense, todas estas que están aquí son plaquetas que no se deberían de estar produciendo. Y equivalen a estas que estamos viendo aquí de alta fluorescencia. ¿Queda claro? Entonces, estos equipos son extremadamente interesantes para poder ver esto. Miren, aquí comparo las plaquetas de un sujeto normal con estas que tienen mucho más dispersión hacia la derecha. Bueno, la siguiente enfermedad que les quiero mostrar, una cosa bastante rara. ¿Sí? Ah, sí, dígame usted. No. Qué buena pregunta, doctor. Fíjese, los agregados plaquetarios se dan en pacientes que tienen un anticuerpo contra un componente de la plaqueta que solamente se activa al poner en EDTA. No, son en realidad varias plaquetas pegadas por ese anticuerpo. Se anticoagula la sangre con EDTA, se activa este anticuerpo que en vida no está activo, y cuando usted hace el frotis, entonces ve estos agregados. Es distinto. La proplaqueta son plaquetas que usted puede ver físicamente unidas todavía, que no se han separado. No son iguales. En relación a esto de la situación de los anticoagulantes que usamos para la citometría hemática y la situación que el equipo nos puede dar en la lectura de estas plaquetas, sí nos hace, tiene una mejoría en relación a esa situación de los agregados plaquetarios que me diferencie entre, no sé, usar citrato, usar heparina, usar EDTA. Absolutamente, doctor. Cuando hay agregados,
Es muy fácil verlos. Primero en el frotis se distinguen claramente las proplaquetas. Ahí hay que tener mucho cuidado porque hay gente que da el resultado del equipo. Los equipos miden las plaquetas por su tamaño. Si usted tiene agregados, dicen esto es una cosa muy grandota, no es una plaqueta, y entonces una cuenta de plaquetas anormalmente, engañosamente baja, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es ver el frotis siempre. Y entonces, cuando usted ve el frotis y ve eso, toma la sangre y hay varias estrategias. Primero, hacer el frotis inmediatamente después de teñida la sangre, de tomada la sangre. En ese momento generalmente desaparecen. O tomarla con oxalatos o con citratos o con heparina. Y generalmente desaparece eso. O bien hacer un experimento. Toma la muestra con EDTA, inmediatamente hace el frotis, después lo hace a la media hora, después a la hora y va haciendo citometrías que le muestran cómo las plaquetas van bajando a medida que usted ve que en el frotis se van formando más agregados. Es importante el diagnóstico porque nosotros tenemos pacientes que les han quitado el vaso, a pesar de ser asintomáticos, les han dado quimioterapia y le han hecho toda clase de diabluras porque el aparato dijo eso y nadie vio el frotis. Y el doctor no sabe de la existencia de eso. Muy interesante. Bueno, ahora les voy a platicar otra enfermedad para que vean que necesitamos hacer varios estudios, a pesar de que los aparatos sean maravillosos. Una leucemia granulocítica crónica, que eso es muy común, pero les voy a hablar de una que es muy rara, que es la leucemia granulocítica crónica típica BCR-ABL negativa. Y voy a tratar de explicar a nivel molecular cómo se producen este grupo de enfermedades. Básicamente, el sujeto tiene un montón de leucocitos, la mayor parte de ellos son neutrófilos, ya sé que eso no lo pueden leer, pero quiero que vean este esquema, porque el conocimiento de las leucemias, la verdad es que como viene en los textos, incluyendo el libro de la OMS, es bastante deficiente. Y desde hace unos 30 años hemos hecho este tipo de esquemas en el instituto que muestran realmente cómo es la maduración en diferentes tipos de leucemias. La leucemia granulocítica crónica típica es una neoplasia que la OMS llama mieloproliferativa mielodisplásica. ¿Qué quieren decir con esto? Por ejemplo, ellos hablan de neoplasias mieloproliferativas de la médula. No existe ninguna neoplasia que no sea mieloproliferativa. No existen neoplasias que no sean proliferativas. Todas son proliferativas. Entonces, esa es una estupidez, con todo respeto, para los chicos de la OMS. No tiene experiencia en poner nombres. Todas las neoplasias son proliferativas, pero lo que ellos quieren decir es que las células proliferan y maduran. Y como maduran, salen a la circulación. Ahorita les voy a mostrar una neoplasia mieloproliferativa, entre comillas, que es la leucemia granulocítica crónica, que ellos le llaman mieloide crónica. No me voy a meter a discutir esas tonterías, pero en la leucemia granulocítica crónica hay proliferación que se origina en la célula tronco hematopoyética, que es la precursora común de todas las líneas. La inmensa mayoría de las leucemias se originan en la célula tronco hematopoyética. En el instituto eso se empezó a decir en los años 80, la OMS lo empezó a decir en 2008. Esa es la diferencia entre estudiar, en tratar de entender las cosas y aprendérselas como perico, pero bueno. Célula tronco hematopoyética. Prolifera y madura hacia estas líneas. Miren, estos son neutrófilos. Lo que ven ustedes levantado quiere decir que está de más. Muchos neutrófilos, también algo de eosinófilos y basófilos. También hay proliferación hacia la línea. Estos son eritrocitos y estos son megacariocitos. Fíjese usted la diferencia ahí. Las neoplasias mielodisplásicas, que es el nombre correcto de lo que la gente llama síndromes mielodisplásicos, es un nombre aberrante, no lo utilicen. El nombre correcto es neoplasias mielodisplásicas. Se caracterizan por tener proliferación celular. Usted ve la médula llena de eritroblastos, llena de megacariocitos, y sin embargo en la sangre ve anemia y plaquetopenia. ¿Por qué? El cambio displásico quiere decir que la célula prolifera, pero antes de salir a la circulación, antes de madurar totalmente, se muere. Hay un exceso de apoptosis celular. La mayor parte de las células neoplásicas tienen disminución de la apoptosis, viven más. Pero en este caso estas células proliferan, pero se mueren antes. Es el cambio displásico. Además, que el cambio displásico es que estas células son morfológicamente anormales, como lo mostraré en un momento. Pero en este caso lo que tenemos es maduración con proliferación, pero con muerte y por lo tanto citopenias en la sangre. Así que un paciente con leucemia granulocítica crónica típica tiene muchos neutrófilos, muchos eosinófilos y a veces basófilos, pero tiene pocos eritrocitos y pocas plaquetas. Todos están proliferando, pero unos llegan al final y otros se mueren antes de tiempo. Por eso es mieloproliferativa, en sentido de maduración,
mielodisplásica. Las neoplasias mielodisplásicas a secas tienen proliferación y muerte, entonces tienen citopenias en lugar de citofilias. Las neoplasias mieloproliferativas no se mueren y entonces tienen citofilias, tienen aumento de todas las líneas. Aquí hay aumento de unas líneas y disminución de otras. Ese es el concepto. Bueno. Fíjense lo que pasa en este caso. Y les voy a mostrar otra vez también un normal versus una leucemia granulocítica crónica atípica BCR-ABL negativa. Fíjense, esto es bien fácil de ver. Por ejemplo, estos azulitos claros, cian, son neutrófilos. Miren, neutrófilos, monocitos, linfocitos, eosinófilos, estos poquitos, y esto es basura. Compare usted el normal con el caso en cuestión. Muchos más eosinófilos en rojo, más neutrófilos en cian, más monocitos, los linfocitos se ven más o menos normales, estos verdes de arriba son blastos, no voy a meter ahorita en eso, y todos estos de color verde seco, oscuro, son granulocitos inmaduros, que es característico. Solo viendo esto, yo podría decir, es una leucemia mieloide crónica, granulocítica crónica o atípica, porque la atípica puede verse muy parecida si no la veo en el microscopio. Acuérdense que estoy haciendo abogado del diablo. Ok. Fíjense, ahí ven ustedes granulocitos inmaduros, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos y estos son blastos. Bueno, recuerden, muchos neutrófilos. Vamos a ver los basófilos. Miren, tipo de maduración, así. Partimos de la célula tronco hematopoyética, en algunas madura, prolifera y sale a la circulación, pero en otras se mueren antes de tiempo, voy a repetirlo, se mueren antes de tiempo y entonces en la circulación tengo paradójicamente citopenias. Muy bien. Y cuando uno ve el frotis, dice, pues es una leucemia granulocítica crónica, que todo el mundo sabe ver. Hay desde blastos, que son los que veíamos arriba, granulocitos inmaduros, por ejemplo, mielocitos y metamielocitos, y bandas y segmentados. Aquí también hay un basófilo. Así que uno ve esto y dice, parece una leucemia granulocítica crónica. ¿Qué es lo importante? Que la leucemia granulocítica crónica tiene una mutación, que es la BCR-ABL, que ahora explicaré, que responde a un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de la tirosina quinasa. Así que yo hoy puedo tener un paciente con 100,000 leucocitos y que se siente muy mal, y le doy esto y en una semana está como si nada. Y el medicamento le hace menos daño que una aspirina que le duele a uno la panza si la toma. Bueno, entonces es importante hacer el diagnóstico, pero cuando lo veo al microscopio, empiezo a ver, por ejemplo, este neutrófilo, que no se lobula, que tiene hipercondensación de la cromatina y que tiene una alteración que llamamos pseudopelger. O veo estos apéndices nucleares múltiples que me empiezan a mostrar que estas células, a diferencia de la leucemia granulocítica crónica clásica, son células displásicas. Desde el blasto hasta el neutrófilo. Si viera esto, podría ser una leucemia granulocítica crónica común y corriente, pero si empiezo a ver células como esta, fíjense el núcleo bilobulado simétrico tipo Pelger, un megacariocito displásico totalmente anormal, este neutrófilo con el núcleo muy largo, entonces digo, ¿no será esta una leucemia granulocítica crónica atípica? Porque la atípica tiene displasia celular y la otra no. La atípica tiene anemia y trombocitopenia y la clásica generalmente tiene plaquetas normales o altas y si tiene anemia es mínima. Y además veo en el frotis esto y entonces empiezo a pensar, fíjense, un eosinófilo con núcleo en dona, este eosinófilo con pocos gránulos, este trilobulado, células displásicas. Además, otro problema que tenemos y que voy a mostrar con el cuarto caso, es que tenemos que distinguir esta enfermedad de una leucemia mielomonocítica crónica, que es otra entidad. Y es que en la leucemia mielomonocítica crónica hay muchos monocitos, pero aquí también pueden estar ligeramente aumentados. Es una tinción de doble de esterasas, alfa-naftilacetato esterasa que tiñe monocitos y cloracetato esterasa que tiñe neutrófilos. Aún así, los monocitos están aumentados, pero no son muchos. Pero ahora veamos específicamente el caso que tenemos. Y tenemos desde esta célula que es entre blasto y promielocito, estos son granulocitos inmaduros, no me meto ahorita en todo, pero quiero que vean estas células con núcleo que no se lobula y la cromatina hipercondensada. Si yo veo esto, inmediatamente pienso que esta no es una leucemia granulocítica crónica clásica. Cuando hicimos el estudio citogenético para cromosoma Filadelfia y el estudio molecular para BCR-ABL,
No lo tenía. Voy a explicar en un momento qué es eso. No lo tenía y no iba a responder al mismo tipo de tratamiento. Y eso es lo importante. Fíjense ustedes estas imágenes. Y el problema es que esto sí lo tiene usted que ver en el microscopio, aunque ya el aparato nos había dicho, espéreme, aquí hay anemia y trombocitopenia, así que no se confunde. Pero vamos al microscopio y vemos estos cambios displásicos y decimos, esto no es una leucemia granulocítica crónica clásica, básicamente esto. Bueno, la próxima vez vamos a tener una pantalla mucho más grande. ¿Por qué tenemos que hacer la diferencia? Porque la leucemia granulocítica crónica típica tiene un mucho peor pronóstico y no tenemos buenos regímenes de tratamiento comparado con la leucemia granulocítica crónica clásica. ¿Qué es esta? Esta es mieloproliferativa en el sentido de que la célula tronco hematopoyética madura y prolifera sin que las células se mueran. Así que el paciente tiene muchas plaquetas, muchos neutrófilos, muchos sinófilos y muchos basófilos, pero no tiene citopenias. La presencia de citopenias en la otra ya nos estaba indicando que algo estaba mal. Este es el patrón de maduración de la leucemia granulocítica crónica clásica. ¿Lo vieron? El otro se morían las células y había citopenias, aquí no. Y se ve muy parecido, miren, desde blastos hasta neutrófilos, muchos basófilos, eosinófilos, en fin, más blastos, pero se puede parecer mucho, pero las células que vemos aquí se ven normales. Es una banda, un segmentado, es un metamielocito sinófilo, pero no tienen cambios displásicos de los que vimos. Y eso es para lo que nos sirve el microscopio. Y cuando hacemos un estudio citogenético, fíjense, en estos pacientes un pedazo grande del cromosoma 22 se pasa al 9 y un pedazo chiquito del 9 se pasa al 22, lo que llamamos una translocación recíproca. Y lo que hace esto, fíjense bien, es que en el cromosoma 22 tenemos una secuencia genómica que se llama GenBCR. En el 9 tenemos una secuencia que se llama ABL. Y lo que hace es que cuando se rompen los cromosomas, un pedazo de BCR se pega con un pedazo de ABL y se forma esta proteína híbrida. Y esa proteína híbrida es la que lleva a la proliferación celular, a la falta de apoptosis y a la maduración. Aún en ausencia de factores de crecimiento. ¿Y qué es eso de los factores de crecimiento? ¿Cómo prolifera un neutrófilo? Cualquier otra célula, esto podría ser un esquema canónico de proliferación de cualquier estirpe celular. Fíjense, tenemos la membrana de la célula, el exterior. Esto se llama receptor para factores de crecimiento. Fíjense cómo tiene dos partes que están separadas. Y aquí tenemos una serie de proteínas que se van a estimular cuando esto se una. Bueno, en el caso de la proteína anormal BCR-ABL, que es esta, se va a echar a andar todo el sistema que ahorita voy a platicar en detalle en condiciones normales, se va a echar a andar en ausencia de factores de crecimiento, que es lo característico de una neoplasia. Las células proliferan en ausencia de factores de crecimiento. Vamos a verlo. Fíjense. Esto es lo que normalmente debería de suceder. Tenemos un receptor para un factor de crecimiento y tenemos un factor de crecimiento, que cuando llega, lo que hace, déjenme ir por partes. Cuando llega ese factor de crecimiento, lo que hace es que las dos partes del receptor, que es una proteína de membrana, que estaban separadas, se unan. Es muy sencillo, miren. Este es el receptor para factor de crecimiento. Cuando el cuerpo necesita, por ejemplo, más neutrófilos, lo que le dice es, vamos a producir este factor de crecimiento o mitógeno, porque va a llevar a la mitosis celular. Y fíjense lo que sucede. No, esta cosa no responde. Bueno, ahí está. ¿Sí lo ven? Fíjense, estaban estas dos partes separadas y cuando ponemos el factor de crecimiento, y ahorita lo vamos a ver en video, decimos se dimeriza el receptor. ¿Qué quiere decir que se dimeriza el receptor? Que se pegan, nada más. Ahora bien, esta parte, el dominio citoplásmico, es una enzima que se llama tirosina quinasa, que fosforila tirosinas en proteínas adyacentes. Cuando las partes están separadas, no funciona. Pero cuando esto se une, fíjense, este dominio citoplásmico fosforila al otro. Y después el otro fosforila al primero. Se fosforilan mutuamente en tirosinas. Y cuando se fosforilan mutuamente en tirosinas, ese receptor que cuando estaba separado no funcionaba para nada, ahora funciona. Así que tenemos ya un receptor funcional. ¿Y qué es lo que hace este receptor? Miren, se le pega una proteína que se llama proteína adaptadora, no tienen que aprender esto de memoria de ninguna manera. La proteína adaptadora, después se pega esta otra proteína que se llama intercambiador de nucleótidos de guanina.
Y no solamente se pegan, sino que se activan por fosforilación. Cuando esta se activa, se llama SOS o intercambiador de nucleótidos de guanina, toma una proteína que es crucial en la división de muchos tipos celulares que se llama RAS. El RAS normalmente es una proteína que tiene guanosina difosfato, GDP. Estos son fosfatos, una guanosina difosfato. El RAS GDP es inactivo, pero cuando se une al intercambiador de nucleótidos de guanina, fíjense lo que hace el intercambiador, le quita el GDP y le pone un GTP. Y cuando le pone un GTP, fíjense ustedes cómo cambió de forma. Y cuando este RAS cambia de forma, está activo. A ver, lo voy a repetir otra vez. Esto no funcionaba. Llegó el factor de crecimiento, dimerizó el receptor. Los receptores se autofosforilaron mutuamente. Se pegó la proteína adaptadora, fosforilamos y activamos al GEF, al intercambiador de nucleótidos de guanina, y este convirtió al RAS GDP inactivo en RAS GTP activo. Y ahora fíjense, el RAS GTP se pega aquí una proteína que se llama andamio y llegan unas sustancias que se llaman proteínquinasas activadas por mitógenos, MAP, quinasa, y el RAS le dice te fosforila. Después esta proteína a su vez fosforila a esta otra. Después esta proteína a su vez fosforila a esta otra. Y esta se mete al núcleo celular. Esta es la membrana plasmática, este es el citoplasma y este es el núcleo. Y cuando se mete al núcleo, dos proteínas que se llaman Junifos, que estaban separadas, las fosforila y las junta. Y cuando Junifos se juntan, van a buscar en todo el genoma una zona que es el gen de una proteína que se llama MYC. Nadie tiene que aprenderla de memoria, ¿eh? Y porque esto es muy complejo. Y Junifos lo que hacen es iniciar la transcripción, que ahorita vamos a ver. La transcripción es la generación de RNA mensajero, que es el antecedente de la síntesis proteica. Bueno, vamos a ver. Se llega el factor de crecimiento, dimeriza el receptor, las colas citoplásmicas se autofosforilan, son las pelotitas rojas, se pega la proteína adaptadora, la verde no le hagan caso ahorita, llega el intercambiador de nucleótidos de guanina y se fosforila, llega el RAS GDP inactivo y el intercambiador de nucleótidos de guanina, precisamente le quita el GDP, intercambia el GDP por GTP. Ahí le quitó el GDP, toma una guanosina trifosfato y le pega la guanosina trifosfato. Y cuando le pega la guanosina trifosfato, el RNA cambia, el RAS cambia de forma, la proteína andamio llega a la MAP quinasa, que así se llama, y es fosforilada por el RAS. A su vez, esta cuando está fosforilada, fosforila a la siguiente, la MAP quinasa, esta a su vez fosforila a la MAP quinasa, y la MAP quinasa, la última, se mete al núcleo y va a fosforilar y dimerizar a Junifos. Entonces se mete al núcleo y ahora fosforila y dimeriza a Junifos. Junifos son un factor de transcripción y el factor de transcripción se une al gen de MYC, al promotor del gen de MYC, y entonces se inicia la deselicoidización del DNA. Las dos cadenas se van a separar por la deselicoidización y van a empezar a generarse sobre una de ellas un RNA mensajero. Ahí tenemos el DNA y lo empezamos a deselicoidizar por la llegada de Junifos, que fue consecuencia de la llegada de factor de crecimiento. Se separan las dos cadenas y se utiliza una de ellas como plantilla sobre la que se va a empezar a generar el RNA mensajero, en este caso de la proteína MYC. Y entonces fíjense cómo se va pegando guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, uracilo, porque este RNA, este es ribosa, este es desoxirribosa, este es uracilo, en lugar de timina, y se va generando entonces el RNA mensajero. Ahí lo vemos más rápido, sobre solo una de las cadenas. Una vez que se termina de generar, se separa, va a salir hacia el citoplasma por los poros nucleares, se lleva la información de la secuencia de aminoácidos en la proteína, en este caso la proteína MYC. Se vuelve a cerrar el DNA y se vuelve a helicoidizar. Saltémonos esta parte. Y ahora ese RNA mensajero sale por los poros nucleares hacia el citoplasma.
Llega la subunidad pequeña del ribosoma con el RNA de transferencia para metionina, que inicia la traducción, la síntesis proteica. La subunidad grande se unen y empiezan a llegar los RNAs de transferencia según la secuencia de nucleótidos que le dicte el RNA mensajero. Estos tienen pegados aminoácidos que se van uniendo unos con otros. El extremo carboxilo se separa del RNA de transferencia y se une con el extremo amino del siguiente aminoácido. Y esto es la proteína que se está generando, en este caso la proteína MYC. Fíjese, ¿qué hizo el factor de crecimiento al llegar ahí? Está haciendo que se produzca la proteína MYC. ¿Y qué va a hacer la proteína MYC? Indirectamente va a hacer que se replique el DNA. ¿Y qué va a hacer la replicación de DNA? Que la célula se divide. Por eso se llama mitógeno, porque va a entrar en mitosis la célula. Ahí tenemos los diferentes RNAs de transferencia llegando, sintetizándose la proteína, un codón de terminación, factor de terminación, y ya tenemos nuestra proteína. ¿Cuál? MYC. Entonces generamos la proteína MYC. No les voy a hacer el cuento largo, pero la proteína MYC es un factor de transcripción para la proteína E2F. E2F es un factor de transcripción para ciclina A, y cuando se genera ciclina A y se une con su amigo el CDK2, esto lleva a la replicación de DNA, y la replicación de DNA a la división celular. Factor de crecimiento. La célula va a crecer en número porque se va a dividir. ¿Sí? Pero ¿quién desencadenó todo? ¿Y qué tal si un sujeto tiene esa translocación entre dos cromosomas, el 9 y el 22, y da origen a una proteína? Fíjense bien la diferencia aquí. A una proteína que es capaz de activar al RAS y a todos los otros, aunque no exista factor de crecimiento. ¿A qué va a llevar? A la síntesis de MYC, a la síntesis de ciclina, a la división celular, en ausencia de factores de crecimiento. Eso se llama cáncer. Y cualquier niño lo puede entender. Nosotros, si estamos más viejos, nos cuesta más trabajo. Pero si tuviéramos 7 años de edad, lo entenderíamos hasta la primera. Como manejar los celulares, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, en este caso, esta enfermedad de la que estamos hablando no tiene esta proteína híbrida, prolifera por otras razones que no comprendemos todavía bien. Y hacemos la diferencia porque estos pacientes sí tienen anemia. ¿Dónde está la hemoglobina? Aquí, 9.2, y tienen trombocitopenia. ¿Dónde están las plaquetas? Aquí 57,000. Mientras que el sujeto con leucemia granulocítica crónica clásica, el que sí tiene esa mutación, esta proteína es la que podemos inhibir con medicamentos como el Glivec. Como estos no tienen esa mutación, tenemos que hacer el diagnóstico porque no le va a servir ese medicamento. Y no lo vamos a poder tratar con eso. Hay otros regímenes de tratamiento. Y recuerden, entonces el paciente puede tener aumento de unas líneas celulares, pero anemia y trombocitopenia, que en el caso de la leucemia granulocítica crónica clásica, que usé para hablar de todo esto, no sucede. Entonces, en esta leucemia granulocítica atípica BCR-ABL negativa hay otro tipo de mutaciones, aunque esto se parezca mucho a la leucemia granulocítica crónica. Otra vez lo comparo con el normal. Y muestro otra vez estos cambios displásicos que junto con la anemia y la trombocitopenia me van a permitir no equivocarme en el diagnóstico y no hacer un diagnóstico equivocado, además del estudio citogenético, porque cuando hacemos el estudio, además en ambos hay eritroblastos, no nos metamos mucho en esto, pero cuando hacemos el estudio citogenético vemos que estos pacientes no tienen el mismo cambio que tienen los pacientes con leucemia mieloide crónica. Además, fíjense, estos pacientes pueden tener eritroblastos en la circulación, otro tipo de alteraciones cromosómicas, por ejemplo, trisomía del 8, casi siempre está involucrado el cromosoma 8, una translocación 810, o esta 87, pero no tienen la alteración clásica que es la translocación 922 y no van a responder a los mismos tipos de tratamiento. Bueno. Sí, digamos. De la OMS, en la quinta revisión ya se modificó la terminología, ya se incluyó neoplasia mielodisplásica que sustituye a síndromes mielodisplásicos. Claro. Y en la primera, neoplasias mieloproliferativas. ¿Por qué? Cuates de la OMS son mis cuates, yo se los dije. Claro. Sí, claro, es obvio que tiene que ser así. Y primero modificaron la otra. Y ahora ya modificaron esta. Lo que pasa es que ese libro todavía no sale el definitivo. Bueno,
Una enfermedad que se parece muchísimo a las dos previas, la leucemia mielomonocítica crónica de la línea eosinofílica. Fíjense, en esta enfermedad lo que tenemos son muchos neutrófilos, muchos eosinófilos, muchos monocitos, aquí sí hay muchos monocitos, pero también se clasifica como mieloproliferativa, mielodisplásica, porque también puede haber anemia y plaquetopenia. Puede haber, no tiene que haber, pero generalmente sí hay. Pero es una enfermedad distinta. Esta en particular es distinta a la que tiene eosinofilia. Es muy importante esto porque muchos de estos tienen una mutación que responde a Gleevec y otros inhibidores de la tirosina quinasa. Ya vieron esto. Otra vez, aquí la diferencia es que hay muchos monocitos. Y esto es lo que nos muestra el equipo en uno de estos casos que son rarísimos. Fíjense, neutrófilos, muchos monocitos, pero también muchos eosinófilos. Es un caso muy interesante. Y aquí lo estoy comparando, vean ustedes cómo hay más monocitos y más eosinófilos y granulocitos inmaduros que no vemos aquí. Una de las cosas que estamos haciendo ahorita para aprender a usar este maravilloso aparato es tener siempre las gráficas normales y ponerlas en comparativa con las otras. Bueno, fíjense el ejemplo de una leucemia mielomonocítica crónica. Hay muchos neutrófilos, algunos anormales, como veremos ahora, y muchos monocitos que también son displásicos, lo que decíamos antes. Los podemos distinguir fácilmente, por ejemplo, con técnicas de esterasas dobles. Los monocitos son alfa-naftil-acetato esterasa positivas y los neutrófilos cloracetato esterasa positivas. Miren los núcleos de los monocitos aquí, o con cromatina muy condensada o muy largos, muy lobulados. Algunos, miren los neutrófilos. Por ejemplo, este sin gránulos, con inclusiones tipo cuerpos de Doyle, con apéndices nucleares múltiples, con cambios de pseudopelger. Es muy importante para el diagnóstico, además de la monocitosis. Y otra vez, si hacemos una tinción doble de esterasas, vemos los monocitos y los neutrófilos más o menos en cantidades similares, es variable. Pero esa es la leucemia mielomonocítica crónica común y corriente. Esta es mucho más rara, la leucemia mielomonocítica crónica que dice la OMS con eosinofilia, no, de la línea eosinofílica, no con eosinofilia, sino de la línea eosinofílica. Ahí, además de estas células que estamos viendo, que pueden incluir blastos, vemos muchos eosinófilos, y esto es importante porque los que tienen muchos eosinófilos generalmente tienen mutaciones en un receptor que se llama factor de crecimiento, receptor para el factor de crecimiento derivado de plaquetas, y cuando tienen estas mutaciones responden a dosis bajas de Gleevec, como las que se usan para la leucemia granulocítica crónica, mientras que otras mielomonocíticas no responden. Miren, muchos monocitos, pero algunos casos con eosinofilia y con basofilia. Vea usted que son basófilos displásicos. Fíjense en este eosinófilo con muy pocos gránulos, pero también a veces aumento de basófilos y células que uno no puede decir si son de la línea monocítica o de la línea eritroide. Y nos hemos encontrado casos que no los podemos separar por morfología, ni los podemos separar por citofluorometría, ni se pueden separar con el MINRED, porque tienen características híbridas de los dos tipos celulares. Fíjense, el caso en particular que estamos viendo tenía muchos eosinófilos y encontramos una mutación que ahorita les voy a enseñar, que responde a Gleevec, y el paciente que estaba malísimo está muy bien, es un doctor. Fíjense este eosinófilo, aunque no lo crean, es un eosinófilo, con un núcleo rarísimo y con unos gránulos muy pequeños y muy anormales. Esto es lo que llamamos células displásicas. Leucemia mielomonocítica crónica, que es una entidad mieloproliferativa, mielodisplásica, pero en este caso con estos eosinófilos que pueden o no ser anormales. Miren, estos parecen más o menos normales, pero hay otros muy anormales como estos. Bueno, en este caso, lo que estoy comparando, para que vean ustedes, porque se parecen mucho cuando uno ve el frotis, es la mielomonocítica crónica de la línea eosinofílica con la granulocítica crónica típica, que también tiene eosinofilia. Pero noten cómo, aunque la cantidad de monocitos es más o menos igual, aquí hay muchos menos granulocitos inmaduros, que es uno de los criterios, que en la leucemia granulocítica crónica atípica. Entonces el aparato nos permite, desde que estamos viendo el gráfico, ya sabemos qué vamos a encontrar en el microscopio, lo que no quiere decir que no vayamos al microscopio. Fíjense, por ejemplo, es un gráfico muy interesante que nos da este aparato, que antes solo lo tenían los ADVIAS, que es un histograma de volumen de eritrocitos versus concentración de hemoglobina.
microcítico, normocítico, macrocítico, hipocrómico, normocrómico y precrómico. Aquí vemos muchas células macrocíticas que son muy características de estos pacientes, que además pueden tener cambios sideroblásticos, pueden tener eritrocitos con cuerpos de Pappenheimer, que son PERS positivos, y esto hay que hacerlo con el microscopio. Todavía ningún equipo detecta cuerpos de Pappenheimer directamente, y sideroblastos patológicos en la médula ósea, que es parte del cuadro de las leucemias mielomonocíticas crónicas. Ahora bien, algunos casos tienen, por ejemplo, esta translocación 5-12. ¿Qué pasa con esto? No me voy a meter en los detalles porque esto es, cuando hacemos la especialidad, solamente un detalle como estos nos lleva 5 horas, solamente ver este detalle. Pero bueno, lo que se produce aquí, fíjense qué interesante, es un receptor que en realidad está hecho de una parte de una proteína y otra parte de otra proteína, lo mismo que veíamos hace rato con el BCR-ABL. Pero este receptor que tiene está hecho de estas dos proteínas, es un receptor híbrido, no requiere de factores de crecimiento para dimerizarse. Y por lo tanto no requiere de factores de crecimiento para echar a andar todo el sistema que les acabo de mencionar. De tal manera que aquí también las células proliferan en ausencia de factores de crecimiento. Pero el mismo medicamento que se utiliza para inhibir BCR-ABL puede inhibir estas colas de las tirosinas y los pacientes responden estupendamente bien, incluso con dosis más bajas que las habituales de esto. Bueno, ¿qué he querido decirles, queridos doctores, queridas doctoras, con esto? Bueno, que los equipos que hay en la actualidad, muy distintos es de Coulter que yo eché a andar hace muchos años, les dan una cantidad de información brutal, y lo que les he platicado es el punto 1 de la información que da uno de estos aparatos. Pero que a pesar de ser tan ricos en información, se requieren muchas otras cosas. No hablé, por ejemplo, de leucemias agudas, donde se requiere el inmunomarcaje, no es suficiente con estos equipos. La electroforés de proteínas en la hemoglobina S, las pruebas de autoinmunidad, anticuerpos, antiplaquetas en las trombocitopenes autoinmunes, los frotis muy importante, los estudios moleculares o citogenéticos. Pero ¿qué es lo importante? Que cuando tenemos una información tan rica en estos equipos, eso nos acelera muchísimo el tiempo de diagnóstico. Entonces, en el Instituto de Enfermedades, que a veces quiere el paciente y tiene 1, 2, 5 meses de verlo, en 1 hora lo diagnosticamos. Porque vamos paso por paso y sobre todo, fíjense bien, lo más importante, se entiende la fisiopatogenia de la enfermedad. Eso es lo más importante de todo, no nomás guiarse de como se hace ahora en mucha medicina de los países llamados del primer mundo. La medicina es de aprenderse de memoria las cosas. No, hay que entender lo que está pasando ahí a nivel de fisiopatología. Entonces uno puede hacer rápidamente los estudios que necesita para comprobar un diagnóstico. Bueno, es el instituto, para aquellos que no lo conocen, visítenos alguna vez. Es muy lindo y nos dará mucho gusto recibirlos, porque además después de estos años de pandemia estamos ansiosos de ver gente. Yo ahora estoy muy feliz porque hacía mucho que no había tanta gente. Y les agradezco muchísimo haber estado aquí. Muchísimas gracias, doctor. Pues vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. Si alguien desea tener participación, tiene alguna inquietud acerca de la conferencia del doctor, no sé si alguien desea tener participación, pueden levantar la mano para poder pasar el micrófono. ¿Sí? Buena tarde a todos, doctor. Como siempre es un privilegio escucharlo.
Bueno, no sé si usted me la pueda contestar o la gente de Mindre. Me dijeron que este equipo tiene la capacidad, cuando hay agregación plaquetaria, por EDTA, pseudotrombocitopenia por EDTA, tiene la posibilidad de disgregar estas plaquetas y contarlas de manera normal. Quisiera ver cómo. Hola, química. Sí, efectivamente, tiene un reactivo que trae unas polimerasas que se activan cuando la temperatura aumenta a 45 grados y también hay una pequeña centrífuga dentro de la máquina. Pues cuando él detecta esto, lo que hace es que calienta la muestra a 45 grados, centrifuga, activa las polimerasas y entonces empieza a cortar las polimerasas la unión entre las plaquetas para después hacer el conteo efectivo de plaquetas. ¿Sí? Ok, gracias. Lo que no le dijeron es que dentro de la máquina también hay un pequeño hombre con un pequeño microscopio viendo cuando hay aglutinación, entonces echa a andar la centrífuga. En relación a la parte tecnológica de los sistemas hematológicos, recordemos que la mayoría de los sistemas hematológicos tienen el principio del sistema de conteo de células Coulter, no como casa comercial, sino la parte científica, impedancia, rayo láser. ¿Cuál sería la mejoría de estos sistemas, aparte de toda esa situación? Si es una parte de algoritmos o situación de cambio tecnológico en este principio Coulter que ocupa la mayoría de los sistemas analíticos de citometría hemática. Sigue siendo, la máquina tiene como tal dos principios, doctor. Tiene lo que es el principio Coulter, que es impedancia como tal, pero es una impedancia mejorada, es un citómetro doble. Tiene citometría de flujo en la parte de la impedancia, tiene 3 mejoras adicionales, esa es una parte bien interesante, y para la parte de la óptica, es una óptica patentada por la casa comercial. Lo que mostraba el doctor, esos gráficos se pueden ver en 3 dimensiones porque utiliza fluorescencia para la diferencial, fluorescencia para los reticulocitos y fluorescencia para normoblastos. Entonces, hablando de la parte de ventaja tecnológica, sí hay una ventaja tecnológica en ambas, tanto en la óptica como en la impedancia. ¿Sí? Gracias. No, yo no sé nada de eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, en relación a los algoritmos temporales, tenemos que todos los equipos tienen esta parte de nivel al final de redes gráficos, tenemos que instalar algoritmos. La mejoría de estos algoritmos en relación a los otros sistemas que tienen que algoritmos de lectura. Te comento, para no extenderme tanto, en la parte de algoritmos, específicamente el equipo que tiene el doctor tiene un algoritmo que detecta 3 tipos principales de leucocitos. Leucocitos por la parte de la diferencial, leucocitos por la parte de los normoblastos y leucocitos por la parte de los reticulocitos. ¿Qué pasa con estos algoritmos? Cuando tú metes una muestra en el equipo BC6800, si es una muestra perfectamente normal, él tiene un algoritmo matemático, lo que tú decías, para decidir cuál de los 3 tipos de leucocitos el equipo te va a reportar. Ese es un algoritmo matemático que tiene. Si la muestra es perfectamente normal, siempre te va a reportar los glóbulos blancos por la diferencial. Si esa muestra tiene eritroblastos, lo que decía el doctor, en una anemia hemolítica, en un recién nacido, él no te va a reportar los leucos por el canal de la diferencial, porque ahí están falsamente aumentados, ¿no? Porque muchos equipos confunden los eritroblastos con linfocitos pequeños. Eso te lo va a reportar entonces por el canal de los normoblastos, ¿sí? Y tercero, cuando hay una muestra leucémica, ahí lo mostró el doctor, una basket célula, una célula en canasta, hay fragilidad leucocitaria. El equipo no puede decir, pasaron 5 células completas y 3 rotas, o 3 rotas y 5 completas. Cuando el equipo detecta eso, cierra la vía de la diferencial, o sea, del canal de la diferencial, y reporta los leucos por el canal de reticulocitos. Y eso tú no se lo tienes que decir, eso lo sabe el equipo por la velocidad de recuento, por las células que haya dentro de la muestra del paciente, ¿no? Y esos son los algoritmos novedosos que tiene la máquina, ¿no? Algoritmos, a final de cuentas son algoritmos matemáticos, ¿no? Que él va a decir qué tipo de canal va a reportar. Exactamente. Exactamente.
no haga que Exactamente. Como todo equipo va a tener su margen de error, pero es mínimo, ¿sí? Ya es mínimo el margen de error. ¿Vale? Bien, gracias. Doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea tener alguna participación? ¿No? ¿Preguntas ¿Seguros? para el doctor? ¿Seguros? Ya, ¿no? Pues bueno, si no hay más preguntas, doctor, me permite hacer la entrega de su constancia. Ay, perdón. Reconocimiento al doctor Joaquín Carrillo Farga por su participación como ponente en la conferencia magistral, la integración en el laboratorio de hematología. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, para dar continuidad a este evento y hacer la presentación, le cedo la palabra al clínico Arturo y es la bióloga. Beatriz López. Adelante. Chicos, si nos preparamos con los vinos por ahí, por favor. Por favor, yo invito a toda la gente que está aquí, a todos nuestros colegas, amigos, al doctor, por supuesto, si nos podemos acercar. Una de las de la parte crucial también principal de este evento era, por supuesto, escuchar al doctor Joaquín Carrillo Farga. Otra parte muy interesante es hacer el lanzamiento oficial de 3 máquinas que hoy estamos lanzando. Yo específicamente, en ayuda con el doctor, vamos a lanzar 2 equipos de hematología nuevos y mi compañera Betty va a hacer el lanzamiento del de química Sí, clínica. yo quiero pedir a nuestro distribuidor Martín Muratalla que me haga el honor, por favor, para develar nuestro equipo. Vamos primero, vamos con este. ¿Sí? Vamos a acercarnos. Vamos, con el de clínica. Acá. Con el de clínica. Vamos, Saray. Vamos. Usted lo jala de uno y yo. A ver, de todos los que nos gusten acompañar de este lado, por favor, chicos, vamos. ¿Todos tienen su copita? ¿Todos tienen refresco? ¿Qué tienen refresco? Lo que tengan, por favor. Refresco. Ay, de veras, yo, por favor, una agüita por ahí, por favor. Ay, gracias. El doctor, por favor. ¿O vino, doctor? ¿No, usted no? Bueno. Bueno, chicos, pues bueno, les agradecemos de antemano su asistencia, siendo el día 25 de noviembre a las 7:15 de la noche, declaramos formalmente lanzados 2 analizadores de hematología BC760 y BC780, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Muchas gracias. Tenemos 2 nuevos miembros de la familia, analizador de hematología BC760, BC780, misma tecnología que del equipo que tiene el doctor, son equipos con diferencial en 6 partes, específicamente para diferencial sin reticulocitos, hace reticulocitos, y una de las novedades de estas máquinas, chicos, es que pueden hacer la biometría o la diferencial en 6 partes, pero también hacen velocidad de sedimentación globular, ¿sí? Ya no tienen que tener un equipo adicional para la velocidad de sedimentación globular. Ustedes procesan la biometría aquí y el equipo en 1.3 minutos les da biometría en 6 partes y les da velocidad de sedimentación globular también, ¿sí? Tiene autocargador, vean, es como de las Polly Pocket, pero es muy bonito, ¿no? Le caben 30 tubos a bordo, 6 racks con 5 tubos a bordo, tanto en el equipo 760 como en el equipo 780, ¿sí? Ustedes los ven, son casi idénticos, o sea, totalmente idénticos. La diferencia es que hace reticulocitos y aquel no hace reticulocitos, ¿vale? Es fluorescencia para la diferencial, fluorescencia para reticulocitos. Una diferencia que tiene con el equipo del doctor es que el del equipo del doctor hace normoblastos por fluorescencia o los eritroblastos. Estos hacen eritroblastos, pero por dispersión de luz, no lo hacen por tinción fluorescente, ¿sale? Entonces, bueno, una vez inaugurado el lanzamiento de estas 2 máquinas, yo los invito a que levanten todas sus copas, ¿verdad? Y digamos, salud por mucha venta en estos equipos y mucha salud para el doctor también, ¿verdad? Por favor.
Aquí termina mi intervención, chicos, y le cedo la palabra a mi compañera Betty para que haga el lanzamiento del otro sistema. Acerquémonos para acá. Vámonos para el otro lado. Ok, bueno, pues siendo 25 de noviembre a las 7:15, damos por inaugurado nuestro equipo BS 600M. Por favor, Martín, si nos ayudas. Este equipo es de química clínica. Es una de las tecnologías que Mindray ha diseñado. Si se dan cuenta o quienes ya conozcan nuestros equipos, tiene un diseño completamente diferente. Una de las ventajas que tiene es que ahora el módulo de muestras es independiente completamente del sistema analítico. Es decir, esto nos va a permitir una carga continua mucho más sencilla para el analista para poder ir colocando todas sus muestras. Vamos a tener 3 posiciones de emergencia que obviamente pueden ser configurables, poder colocar nuestros calibradores, nuestros controles y todos nuestros procesos de rutina. Son hasta 120 muestras lo que se pueden colocar, pero les decía es de carga continua, por lo tanto puede seguir trabajando. Vamos a tener un disco de reactivos a la cual le van a caber 80 posiciones de reactivos. Nosotros como Mindray de nuevo tenemos ya nuestros reactivos. No sé si ya los conocen, pero tiene código de barras. Por lo tanto, el equipo es capaz de reconocer las posiciones en donde se está colocado para que el analista ya no tenga que hacer nada más. De igual forma, nosotros tenemos multicalibradores y multicontroles que se pueden colocar directamente en el sistema. Vamos a tener 2 versiones. Este es el 600M y existe el 620M.